Mi nombre es Saúl Serrano. Por muchos años me he dedicado a la enseñanza de fotografía vinculada con el arte. Empecé en el Centro Cultural Arte Contemporáneo, que estaba en Polanco y que después pues ya pasó a mejor historia. Y ahí me inventé los cursos de fotografía artística, no solamente fotografía técnica, sino fotografía artística. ¿Por qué? Porque lo importante es crear autores, no solamente fotógrafos. Fotógrafos hay millones, millones. Fotógrafos profesionales hay miles. Artistas hay muy, muy pocos. Y mi intención siempre ha sido, pues, que la gente se dé cuenta de la posibilidad expresiva y creativa que tienen y que no es ninguna cosa extraordinaria. Todos tenemos la capacidad de crear, pero la tenemos reprimida. Entonces, mucho de mi enseñanza ha sido provocar esa necesidad de comunicación a través de un medio que puede ser la fotografía, la pintura o algo que he desarrollado en los últimos años, que es la fotopintura. O sea, hay una situación muy extraña en donde se ha negado que la pintura está basada en la fotografía. Durante muchísimos siglos, la fotografía surgió como apoyo y sigue surgiendo como apoyo para la pintura. Desde las primeras cámaras oscuras, desde los primeros experimentos de Leonardo da Vinci, se utilizaba la cámara oscura para poder dibujar. Era una herramienta, como puede ser ahora el Photoshop, que ha servido durante muchísimo tiempo para facilitar el dibujo y de ahí la maestría de la aplicación de la pintura. Les voy a enseñar algunos ejemplos. Ustedes se den cuenta de cómo el surgimiento de la cámara, y estamos hablando de un periodo en donde ya hay una evolución, ya hay un lente que modifica la trayectoria y la nitidez que se proyecta en este espejo, que es el antecedente, podríamos decir, de las cámaras reflex. Luego verán que aquí es una madera que entra en forma de U y aquí hay un corte y acá hay otra madera que entra para que la caja pueda cerrarse y abrirse. Y esto lo que facilita es el enfoque. La distancia focal, al cambiar, genera mayor o menor nitidez. Este espejo permite la proyección junto con la sombra para que haya un poco más de oscuridad, dado que se debilita la luz al entrar, pegar en el espejo y rebotar. Y aquí este individuo, generalmente aristócratas, podían dibujar lo que se estaba proyectando en la realidad. Entonces, la cámara surge con esta necesidad de expresar. Uno de los primeros aportaciones y que se han proyectado en diferentes investigaciones y está esta imagen en la librería del Congreso, es una imagen de 1363. Otros plantean que está apareciendo en un manuscrito del siglo XVII, en donde se ve que la incidencia de la luz sobre los diferentes objetos provoca rebotes hacia diferentes lados, uno de los cuales pasa por este orificio, que podría ser el orificio de la llave de una casa, y la luz proyecta sus fotones y estos en un lienzo a una distancia conveniente va a generar una imagen proyectada a la inversa. Entonces, ¿qué decidieron hacer muchos dibujantes? Pues calcar esta imagen que se proyectaba de manera invertida. Y la cámara, a final de cuentas, es como una recámara, la cámara de los lords, la cámara nupcial. La cámara se convierte en una recámara y en un instrumento que muchos individuos trataron de estudiar en comparación con la visión humana. O sea, nosotros, nuestro ojo es una cámara que tiene un lente, que tiene una distancia focal, que tiene una pantalla en donde se genera la imagen invertida y a través del nervio óptico va a dar al cerebro y ahí la enderezamos y la podemos ver de manera normal. Aquí este individuo está explicándole al discípulo cómo es que el ojo funciona, pero también si lo vemos desde la perspectiva artística, cómo puedo calcar la imagen que viene del exterior. Es importante que la cámara sea oscura para que la luz débil que entra por el orificio permita observar esto. Si tenemos una ventana, no vamos a poder observar de la misma manera que si la luz viene comprimida a través del orificio que ahora llamamos diafragma. Era tal la locura de las cámaras
que se utilizaban para dibujar, que construían enormes cajas de madera y entraban por aquí abajo. Obviamente esto estaba tapado arriba y abajo y transportado por 4 individuos que cargaban estos grandes maderos y esta caja, que era una recámara portátil, para que el dibujante pudiera copiar o calcar lo que la luz proyectaba por este orificio hacia la pantalla translúcida que tenía acá, que podía ser papel, podía ser alguna tela muy delgada en donde dibujaba. Y cuando la luz cambiaba de trayectoria, el movimiento de rotación nos manda la luz hacia el otro entorno, entonces volteaba y generaba el dibujo de el lado izquierdo de lo que estamos viendo. También se utilizaba muchísimo para dibujar cosas prohibidas, como cadáveres. No era permitido que se extrajeran los cuerpos para estudiar su anatomía. Entonces los sacaban, ponían una fogata, lo hacían en la noche, los colgaban y gracias a la cámara oscura los podían dibujar con muchísimo más corrección que si lo veían solamente a ojo. Entonces la cámara ha sido un instrumento que durante muchos siglos ha ayudado a los pintores a dibujar. Esto, pues claro que lo tienen como un gran secreto e incluso muchos pintores hiperrealistas contemporáneos, hay algunos que sí son a ojo, es una capacidad que tiene una persona por cada 10 millones. La mayoría de nosotros no podemos copiar las cosas tal cual. Entonces se ha utilizado la cámara y los recursos contemporáneos son amplísimos para poder dibujar. Mucho de lo que yo enseño tiene que ver con esta utilización de los elementos de la imaginación, las técnicas, la alta capacidad de pintura, etcétera, para poder desarrollar una imagen de alta calidad o abstracta o, en fin, las posibilidades que da la vinculación de fotografía y pintura son enormes. Bueno, esta es apenas una introducción. Haré varias poco a poco y las iré difundiendo para que todos podamos compartir esta información y seamos más eficaces, tanto en nuestra fotografía influenciada por la pintura, lo cual le da mucho más estética y originalidad, como en la pintura influenciada y apoyada en la fotografía. ¿Para qué? Para generar artistas. ¿Cuál es la diferencia entre un pintor, un fotógrafo y un artista que utiliza la fotografía y la pintura? Que el artista va a mostrar el mundo como él lo ve, va a proyectar mucho de lo que tiene en su vida personal en la obra, mientras que el fotógrafo puede solamente reproducir el mundo exterior que le toca vivir y el dibujante puede copiar algunas cosas que no tienen nada que ver con su vida personal. El artista requiere de gran técnica, gran cultura y una capacidad de proyección de su visión del mundo, de sus valores y de sus experiencias personales. Verán que no hay dos Dalís, no hay dos Picassos, no hay dos Matisse, no hay dos Cartier-Bresson. ¿Por qué? Porque son artistas, porque son originales. Sin embargo, en fotografía convencional, podemos verlo en internet, hay miles de fotografías que se confunden con las nuestras. Ahí no hay originalidad porque no hay autor. Pero de esto hablaremos en otras ocasiones y pues muchas gracias por estar por aquí y nos seguiremos viendo.